Bueno, entonces, para que vayan participando, entonces, este, voy a ir conforme a la lista ahorita. Entonces, Alexi, ¿me puedes volver a decir qué dice el teorema? Entre más veces lo escribamos, es el teorema de la función implícita. ¿Cómo empieza, Alexi? Bueno, de un dominio, ¿no? En R2, f de clase C1 en D. Ujú. X0, Y0, aquí te ayudo. Ajá, en el interior de D. Ujú. Y la última hipótesis es que respecto a Y en el punto es distinta de cero, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué? Existe epsilon positiva y existe una única G que va de la vecindad de radio epsilon con centro en X0 a R. G es de clase C1 en su dominio. Ajá. Y ya vienen las tres, ¿qué? Las cuatro propiedades, ¿verdad? Ujú. Uno. G de X0 es Y0, ¿verdad? Es la primera, ¿verdad? Para no hacer bolas. Luego la segunda que pusimos, ¿cuál era? G es acotada. 3, que es curva de nivel, ¿verdad? F en X, G de X es F de X0, Y0 para toda X en esta vecindad. Ujú. Y 4, la derivada de G en X es menos la parcial de F respecto de X en X, G de X entre la parcial de F respecto de Y en X, G de X y también para toda X en la misma vecindad. ¿Sale? Ok. ¿Cómo empieza la demostración, Alexia? Ah, ¿no hiciste tu tarea? Ajá. O sea, ¿qué? ¿Por qué, Alexi?
¿Te dio flojera? Profe, ¿puede mandar la otra, la foto de la anterior? Sí. Bueno, ok. Tacha, Alexi. Bruno, ¿cómo empieza la demostración? Esto ya lo habíamos hecho. ¿Hiciste tu tarea? A ver, levanten la mano los que no hicieron tarea de escribir la demostración. ¿Y eso? Ok. Bájenla, por favor. ¿A todos se les olvidó? A ver, ¿quién sí la hizo? Levanten la mano, por favor. Nadie la hizo. ¿Qué voy a hacer con ustedes, muchachos? A ver. Claro, ahora pueden argumentar que están en paro, ¿no? Profe, yo la verdad, le dije que le iba a revisar, pero igual ya no me dio tiempo. Es que se supone que ayer tenía día libre Ujú. y me dijeron que no, entonces Ya no te dio pues al tiempo. que no iba a poder ir el otro chico. Ok. ¿En Entonces qué ya me estás tocó a mí. trabajando? Ajá, ¿En qué estás trabajando? en una cafetería. Ah, mira. Bueno, pues así pasa. Sí, Bueno, ya no me dio tiempo. Según yo lo iba a revisar ayer en la tarde, pero pues ya. ok. Bueno, pues avanzaremos más lento. Al fin que nos sobra tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, pues sea delta positiva, tal que para toda X y Y en la bola de radio delta con centro en X0, Y0, la parcial de F respecto de Y en XY es positiva. Estamos sin pérdida de generalidad, ¿verdad? ¿En qué es positiva? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces, F, si, a ver, si X1 está en la vecindad de radio delta con centro en X0, la función phi de Y igual a F de X1, Y cumple que su derivada es la parcial de F respecto de Y en X1, Y para toda Y en, en, ¿en dónde lo vamos a poner? Lo habíamos llamado L sub X1, que son las parejas de puntos X1, Y, tal que XY está en la bola de radio delta con centro en X0, Y0.
¿Sale? Era el segmento en la bola. Ajá. Y entonces, phi de y es estrictamente creciente. ¿Ok? Si x1 es igual a x0, entonces, y f de x0, y0 es igual a 0, otra vez sin pérdida de generalidad, entonces, f de x0, y0 más delta medios es positivo y f en x0, y0 menos delta medios es negativo, ¿verdad? Entonces, si se van sintiendo perdidos, tienen que ir checando las notas del lunes, por favor. Profe, hay una parte que dice la derivada de y es igual a la parcial de f con respecto en y de x1, y para toda y. Aquí, Ándale, ajá. ok, gracias. Gracias, Ben. Ok. Entonces, como f de x0, y es continua y f de x0, y0 más delta medios es positiva y repito esto, no importa. Es un negativo, entonces, esperen, ya aquí tenía que hacerlo sin la cero. Lo vuelvo a escribir, para no tachonarla. A ver. No, está bien, ya me acordé que sigue. ¿Se acuerdan que sigue lo de la epsilon 1 y lo de la epsilon 2? Entonces existe epsilon 1 positivo y epsilon 2 positivo, tal que para toda xy en la bola de radio epsilon 1 con centro en x0, y0 más delta medios, f de xy es positiva y para toda xy en la bola de radio epsilon 2 con centro en x0, y0 menos delta medios, f de xy es negativa. ¿Se acuerdan de esto? Y con eso ya teníamos la epsilon tiene que ser el mínimo de entre epsilon 1 y epsilon 2. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Bien. Ok. Entonces, para toda x en la vecindad de radio epsilon con centro en x0, la función f
en X, Y0 más delta medios es positiva y f de X en Y0 menos delta medios es negativa. Por la continuidad de f, existe xi que depende de X en el intervalo perdón, Y0 menos delta medios, Y0 más delta medios, tal que, este, tal que f en X, xi X vale 0. Además, algo que se me olvidó anotar hace rato es que además hay que pedir, lo que les decía de los detalles. Además, estamos usando que la bola de radio epsilon 1 con centro en X0, Y0 más delta medios está contenida en la bola de radio delta con centro en X0, Y0 y la bola de radio epsilon 2 con centro en X0, Y0 menos delta medios está contenida en la misma bola. Lo cual se puede garantizar porque pues esto es una abierta, ¿verdad? Y estos puntos están en este punto y este punto están en la bola. ¿Está claro para todos? ¿Sale? ¿De acuerdo? Bien, va. Entonces, definimos g de x igual a xi x. Observación, g es única porque la función phi de y igual a f de x, y es estrictamente creciente para toda y en el intervalo y0 menos delta medios, y0 más delta medios. ¿Hasta aquí está claro? Entonces, si se fijan, es lo que ya habíamos dicho. El lunes nada más estoy haciéndolo en orden. Porque la derivada de la phi es la parcial de f respecto de y como estamos en la bola de radio delta con centro en x0, y0, esas parciales son positivas en toda esa bola. ¿De acuerdo, Bruno? Sale. Bien. Además, g de x0 es igual a y0. ¿Sí ven por qué? Porque ya sabemos, porque
sabemos que f de x0, y0 vale 0. ¿Sí está bien? Entonces, el xi sub x0 tiene que ser x0. Porque ¿cuál era la propiedad de xi sub x0? Que f de el punto de aquí, coma, este punto, tenía que ser 0. ¿Ya lo viste, Luis Manuel? Entonces, esta función f a lo largo al restringir el dominio de f en x0, y, variando la y en el intervalo menos delta medios, delta medios, la función es estrictamente creciente. Sabes que la f en x0, y0 menos delta medios es negativa y que f en x0, y0 más delta medios es positiva. Entonces sabes que existe un punto en donde se hace 0, pero ya sabes que aquí se hace 0 y por ser estrictamente creciente, eso solo puede ocurrir en un punto. Entonces, si esto solo puede ocurrir en un punto y esto pasa en el intervalo y0 menos delta medios, y0 más delta medios, pues este punto tiene que ser este. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Bueno, aquí la redacción me quedó un poco rara, pero ese es el argumento. Sale. Luego, esa era la primera propiedad. La segunda, tenemos que la gráfica de la G por construcción está contenida en el rectángulo abierto, la vecindad de radio epsilon con centro en x0, cruz, el abierto y0 menos delta medios, y0 más delta medios. ¿Están de acuerdo? Va. Por lo tanto, G es acotada. ¿Sale? Y ya solo falta la propiedad de que... Ah, bueno. Esto sí es directo por construcción de la G del punto xi x, f de x, g de x, este es xi de x. Entonces esto es 0 para toda x en la vecindad de radio epsilon con centro en x0. Y ya con eso tenemos las tres primeras propiedades. ¿Están de acuerdo? Va. Bueno, entonces, falta lo de la derivada, pero para probar eso, ¿se acuerdan que tenemos que demostrar que la g es continua? Ok, ahora por demostrar que g es continua. Entonces tomamos un punto en la vecindad de radio epsilon con centro en x0, que es el dominio de la g, ¿sale? Y podemos suponemos que si toman una sucesión de puntos xn, en la vecindad de radio epsilon con centro en x0, tal que perforada para que no sea x0 porque vamos a tomar el límite. ¿Sale?
tal que el límite, cuando n tiende a infinito, de xn es x, esta x que fijamos aquí, ¿ok? ¿Qué pasa con el punto este, em, o sea, ¿qué límite tenemos que analizar? El límite de xn, g de xn, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Ok. ¿Y qué va a pasar? Pues, a ver, lo voy a poner así. Que el límite, cuando n tiende a infinito, de g de xn, es L, pero distinto de g de x. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el límite, cuando n tiende a infinito, de xn, g de xn, ¿es quién? Es xl, ¿verdad? Pero f de xn, g de xn, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la f en los puntos, en estos puntos? Cero, porque esto está en la gráfica de g, que por construcción de la g es la curva de nivel cero, ¿verdad? Viéndole. ¿Sale? Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de, cuando de f de xn, g de xn, es cero. Pero como la f es continua, esto implica, porque f es continua, entre el límite, que f del límite, cuando n tiende a infinito, de xn, g de xn, ¿qué me da? Pues que f, esto es, por un lado es cero, ¿verdad? Pero por otro lado es f de x, l. ¿Sale? Pero f, sí, por el teorema puente. Pero f
dentro del rectángulo abierto solo se puede anular en los puntos de la gráfica de G. Porque si no, la función no sería única. Acuérdense que hay un único punto entre x0 menos delta medios y x0 más delta medios, en donde la función f se anula en cada uno de esos segmentos verticales. ¿Sale? Pero ¿dónde puede estar L? ¿En dónde vive L? Pues como es un punto al que me estoy acercando con valores de la G, tendría que ser un punto en el intervalo cerrado y0 menos delta medios, y0 más delta medios, pero en los extremos del intervalo la f arriba es positiva, abajo es negativa, entonces L no puede estar en los extremos, sino que tiene que estar en el abierto. ¿Sale? Pero por otro lado, fíjense, f de x, g de x, esto es 0. Y dijimos que L era distinto de g de x. ¿Qué se está contradiciendo con lo que ya demostramos? Pues que para un único punto X en la vecindad de radio epsilon con centro en X0, hay un único punto en donde la F se anula, pero aquí estamos encontrando dos. Aquí, en este punto y en este punto, porque supusimos que eran diferentes. Exacto. Se está contradiciendo con la unicidad de la G. ¿Sale? Aquí lo puedo poner. Pero tenemos esto, y esto ya es la contradicción. ¿Se entendió? Por lo tanto, el límite, bueno, déjenme escribir primero. La contradicción es con la unicidad de la G. Que acuérdense que G de X es Xi sub X. Este punto era el único, ¿sale? Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de f de xn, perdón, de g de xn, g, es g de x. Y por lo tanto, g es continua, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Va. Ok, ahora falta lo de la derivada, que esas cuentas ya también se las había hecho, ya nada más es escribirlo en orden. Sí la mandé, ¿no? Me parece ya enviada. Sale. Bueno, ya solo falta calcular la derivada de la G. ¿Qué onda? ¿Cómo le hicimos?
Hola. Que ya estuvimos haciendo esto el lunes para no volverlo a repetir. ¿Qué había que hacer? ¿En qué nos fijábamos? A ver, déjame buscar a ver si encuentro el dibujito para no repetirlo. ¿Me escuchan? Creo que se perdió una conexión, déjenme ver. Mientras vayan revisando esa parte de los apuntes del lunes, porfa. Entonces, para demostrar que la G es derivable, había que, necesitamos poner
la diferencia g de x más h menos g de x en términos de la f. Y para eso vamos a usar el teorema del valor medio para la derivada generalizado para las funciones de varias variables, de Rn a R, que es básicamente utilizar la derivada direccional, ¿sale? Que nos dice que lo que cambia la función de un punto a otro, f en este punto menos f en este punto, es igual al gradiente en algún punto intermedio de los dos, que es esta xi, punto el incremento, que es este vector menos este vector. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo empieza lo que tengo que escribir aquí? Bueno, tengo que fijar una x en la vecindad de radio epsilon con centro en x0 y h en R tal que x más h cae en esta vecindad para que se pueda calcular g en x más h, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, f en x más h, coma, g de x más h menos f en x, coma, g de x. Esto es igual, por un lado, como estamos sobre la curva de nivel 0, esto vale 0, la diferencia es 0. Pero por otro lado, usando el teorema del valor medio para la derivada generalizado para la derivada, esto es igual a ¿qué cosa? Al gradiente de f en algún punto xi, punto, el incremento, y el incremento es x más h, g de x más h, ay no, paréntesis, menos x menos x, g de x. Y cierro aquí. ¿Se acuerdan de esto? Sale. ¿Y qué me queda al hacer el producto punto? Bueno, ahorita digo dónde está la xi. ¿Esto es igual a qué? A la parcial de f respecto de x en un punto xi, que además acuérdense que depende de la h. ¿Sale? Por h. Porque aquí en esta diferencia, en la primera coordenada, tenemos x más h menos x. Me queda la pura h. ¿Sale? Más la parcial de f respecto de y en el punto xi que depende de h por g de x más h menos g de x. ¿Sale? ¿Hasta aquí está claro? Sale. Entonces, bueno, esto es para alguna xi, que depende de h, en el segmento
en el segmento, usamos la notación de geometría para los segmentos. Pongo los puntos y una raya arriba, o lo digo así, entre x, g de x y x más h, g de x más h. Así está claro, ¿verdad? Profe, ¿qué dice la última línea de la página anterior? Nada más hice el producto punto. Solo hice el producto punto, Yang. No, nada más quiero ver o sea... ok, ya vi. ¿Verdad? Va. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, tenemos que esta última igualdad es igual a 0. Entonces, puedo despejar esto y lo divido entre h, ¿verdad? ¿Y qué me queda? Que g de x más h menos g de x entre h es igual a menos la parcial de f respecto de x en xi que depende de h entre la parcial de f respecto de y en el punto xi que depende de h. Como el límite, cuando h tiende a 0, de xi de h es ¿quién? Cuando la h tiende a 0, este punto tiende a este y la xi también, ¿verdad? Entonces, este límite es el punto x, g de x. Aquí es en donde está, en este límite es que estamos usando que la g es continua. ¿Lo ven? ¿Sale? Y como las parciales de f también son continuas, ya, ahora sí que concluimos. Hay que tomar el límite cuando h tiende a 0 aquí, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos la parcial de f respecto de x en xi de h entre la parcial de f respecto de y en xi de h. Como esto es continuo, esto es igual a menos la parcial de f
respecto a x, ya en x, g de x, entre la parcial de f respecto de y en x, g de x. Y ya además, la derivada de g es continua, ¿verdad? Nuevamente porque las parciales son continuas y el denominador es distinto de cero. Y ya terminamos. ¿Dudas? Sale. Ahora, vamos a enunciar el teorema. Sí, así es, Cristian. Sí. ¿Cómo queda el teorema si lo que es distinto de... bueno. Algunas observaciones. Observación. Si f en x0, y0 es igual a una k distinta de 0, entonces aplicamos el teorema a f de xy menos k, que es una función con qué característica, que su curva de nivel 0 es la curva de nivel, es el mismo conjunto que la curva, el conjunto de nivel que la curva de nivel f es, pero la curva c sub k. Y ya, se puede aplicar, los conjuntos son los mismos y por eso el teorema aplica, aunque el conjunto de nivel no es el conjunto de nivel 0, sino para cualquier constante. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Y con ello obtenemos la función implícita local en el punto x0, y0 del conjunto de nivel c sub k para f, ¿verdad? ¿Ok? Luego, siguiente. Siguiente observación. Esta es la 1. Esa es la 1. 2. ¿Qué pasa si la que es distinta de 0? Bueno, si ven que si la parcial de f en x0, y0 es negativa, los argumentos son simétricos, entonces la delta la vamos a encontrar para una bola donde la parcial es negativa en toda la bola. Ahí los cortes, en lugar de ser crecientes, estrictamente son estrictamente decrecientes. Pero todo lo demás aplica igual. ¿Lo ven? Por eso, de veras es sin pérdida de generalidad. Ahora, ¿qué pasa si la que es distinta de 0 es la parcial respecto de y?
de X, perdón. Si la parcial de F respecto de X en X0, Y0 es distinta de 0, ¿qué obtenemos? Ajá, pero entonces la función implícita, ¿quién es la variable de la función implícita? La X, ¿verdad? Entonces, la variable de la función implícita en tal caso la curva de nivel CK, donde K es F de X0, Y0, es igual a la gráfica de la G, pero ahora su variable es la X, ¿sí está bien? Que está metida en una vecindad de radio epsilon con centro en Y0, cruz, el intervalo abierto, X0 menos delta medios, coma, X0 más delta medios. ¿Se ve? ¿Se entiende? El siguiente corolario es que en ambos casos, ¿a qué me refiero en ambos casos? O sea, si la parcial de F respecto a Y, respecto a Y en X0, Y0 es distinta de 0, o la parcial de F respecto de X en X0, Y0 es distinto de 0, entonces localmente la curva de nivel en X0, Y0 es una curva suave. Por ser la curva, por ser la gráfica de una función suave, ¿verdad? ¿Sale? Siguiente. Esto mismo, la misma demostración de este teorema nos trae como corolario, de hecho lo voy a poner, bueno, o escribo el corolario aparte porque me falta otra observación que era... Ah, bueno, voy a poner esta antes como observación 4. ¿Qué pasa si ambas parciales son distintas de 0? Entonces la curva de nivel se puede ver como la gráfica de una función cuya variable de la función implícita, cuya variable es cualquiera de las dos variables, ¿verdad? Pero además, como ambas no se anulan en una vecindad, la derivada de la función implícita no se va a anular y por lo tanto va a ser una función invertible. ¿Lo ven?
Entonces, la curva de nivel se ve localmente en x0, y0 como la gráfica de una función implícita cuya variable es X o Y. Cualquiera de las dos pueden elegir. Además, una es la inversa de la otra, ¿lo ven? ¿Por qué? Como la derivada de la función implícita es distinta de cero, es invertible. Y su inversa es la reflexión respecto a la identidad. Pero eso es justamente la gráfica de la otra función implícita respecto a la otra variable. ¿Se ve o ya se perdieron? Voy. Déjenme primero poner que, además, ambas son invertibles. Ya. Lo voy a hacer con un ejemplo para terminar esta observación. Y luego el corolario. Entonces, si toman la función x cuadrada más y cuadrada, ya saben que las curvas de nivel son circunferencias centradas en el origen, ¿verdad? ¿En qué casos ambas parciales son distintas de cero? Pues en todos los puntos salvo en los ejes. Por ejemplo, aquí. ¿Sale? Localmente, ¿cómo se ve la función implícita? La gráfica. Si ustedes la ven así, así se ve la gráfica cuando la variable de la función implícita es la x, ¿verdad? Bueno, a ver, lo voy a marcar con rojo para que destaque más. Ay, ¿dónde dejé el rojo? Ups. No lo encuentro. Bueno, con verde. A ver si se distingue del negro. No, no se distingue. Bueno, pero este arco de circunferencia es la gráfica de la función, ¿verdad? Aquí está x0. Aquí está la vecindad de radio epsilon con centro en x0. ¿Sale? Como su derivada es distinta de cero, es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, entonces es invertible. ¿Y quién es la inversa? Pues esta, cuya gráfica es la función de la otra función implícita. ¿Lo ven? Nada más que aquí están volteados los ejes, pero es esa gráfica. ¿Sale? O sea, está reflejada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdense, a ver, déjenme hacer el dibujito acá. Si ustedes ponen aquí x y acá los valores g de x y la gráfica se ve, lo voy a poner así, así. ¿Cómo es la gráfica de la inversa? Pues hay que reflejar respecto a la identidad, ¿se acuerdan?
Entonces, si acá está la identidad, aquí está el dominio de la inversa. Y la gráfica se ve algo así, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la relación entre esta curva y la gráfica de la otra función implícita? Le voy a poner, ¿qué letra le pongo? ¿H de Y para la otra función implícita? ¿Sale? Entonces, bueno, nada más. Esta es la G de X, ¿eh? La de acá. Esta es la G de X. Y esta es su inversa. Esta es su inversa. ¿Ok? Bueno. Sí reflejé bien respecto a la identidad, ¿verdad? ¿Sale? Bueno. Ahora, ¿cuál es la relación entre, cuál es la relación entre la inversa de la G y la otra función implícita H de Y le voy a poner? Que aquí se ve casi se ve esto así como la H de Y, salvo porque acuérdense que aquí el sentido positivo del eje horizontal es para acá y del eje vertical es para arriba. Entonces, cuando hago esta rotación, me aparece hacia la izquierda el sentido positivo de las Y, o sea que está reflejado. Pero una vez que lo reflejan, obtienen justamente esta curva. ¿Se entendió? Entonces, si quieren, vamos a contestar esta pregunta así. Pues la gráfica de la H es la misma que la de la gráfica de la inversa de la G, salvo una reflexión y traslación. ¿Por qué? Porque hay que reflejarla y trasladarla para acá para que te quede sobre la misma, porque es la misma curva. ¿Se entendió esta parte del ejemplo y de la observación? Y claro, por eso, además por eso, la derivada de la otra función implícita, pues te queda el cociente al revés, que es como te queda la derivada de la inversa, ¿verdad? O sea, todo encaja a la perfección como rompecabezas, ¿verdad? ¿Sale? ¿Dudas?
No, porque ¿sí te acuerdas que para funciones de RNR, recordatorio, ¿quién es la derivada de la inversa en términos de la función original? Pues es 1 entre la derivada de f evaluada ¿en quién? En f a la menos 1 de x, ¿verdad? ¿Sale? El signo no te cambia, es el inverso multiplicativo, que es justo lo que obtienes, ¿no? Si ves que cuando tomas la otra función implícita, el cociente te queda al revés, pero con la h de y. ¿Sale? Y ya nada más hay que ajustar en qué punto estás evaluando para que sea el mismo punto que corresponde. ¿Sale? Porque fíjate, cuando tú tienes aquí en tu curva de nivel un punto x, g de x, ¿cuáles son las coordenadas de este punto en términos de la otra función implícita? ¿Cuál es la relación entre x y y? Aquí tienes que poner h de y, y. Es el mismo punto. ¿Lo ven? Justo como están volteados, ¿cuál es la relación? Aquí se obtiene, ¿no? Que la g de x es la y la h de y es la x. Por eso es la inversa. ¿Está claro? Va. ¿Cómo van? Aparte, Bruno va bien, ¿y los demás? Bueno, ok, entonces, pues vamos a hacer ejemplos, ¿no? Ah, el corolario. Antes, el corolario. Ya se me olvidó. Ah, sí. Con la prueba de este teorema se obtiene que el gradiente de f es ortogonal a la tangente de la curva de nivel, ¿verdad? O sea, realmente aquí está la demostración. Lo habíamos comentado en cálculo 3 como una observación, pero hasta aquí la demostración ya es evidente. ¿Están de acuerdo? Por lo que les comenté el otro día del vector ortogonal,
cuyas coordenadas, al vector gradiente cuyas coordenadas son menos la parcial de f respecto de x, coma, la parcial de f respecto de y. Este vector es ortogonal al gradiente de f. Pero la pendiente de ese vector es justo la derivada de la g, que nos da la pendiente de la recta tangente. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con el corolario? De aquí sale eso. Entonces, corolario. El gradiente de f en xy es ortogonal a la curva de nivel, porque que sea ortogonal a la curva de nivel quiere decir que es ortogonal a su tangente en el punto, ¿verdad? ¿Se entiende el corolario? Así es, ya habíamos hecho el dibujo anterior, exacto, sí. Pero además, o sea, el argumento es muy sencillo. Está claro, a ver, boceto de la demostración, ¿no? O es casi la demostración. El gradiente de f, que es igual a la parcial de f respecto a x en xy, coma, la parcial de f respecto de y en xy, es ortogonal al vector menos. ¿Qué estoy haciendo mal? Lo estoy poniendo. Ah, no, está bien. A ver, algo me salió raro. O sea, invierto las parciales y le pongo el signo menos, ¿no? Solo que el cociente me queda volteado, el de la pendiente. Ah, no, está bien, ya vi. Yo estaba pensándolo al revés. Ya. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es? Entonces, como esta es la pendiente de la recta tangente en la curva de nivel del punto x, y, donde g de x es la y, la pendiente de esa recta tangente es justamente la pendiente de este vector, porque es esto entre esto. ¿Lo ven? Cuya pendiente es la derivada de la función implícita. ¿Sale? Ya. ¿Con eso o quieren más detalles? Perfecto. Va. Bueno. ¿Qué nos falta del teorema de la función implícita? Hacer algunos ejemplos y verlo de cómo es la generalización cuando la función tiene más de dos variables. ¿Sale? Bueno, ahorita por lo pronto vamos a hacer unos ejemplitos y a ver hasta dónde platicamos la generalización. A ver, ejemplos.
A ver, tomen la función f de xy igual a x quinta y cúbica más xy más 2. A ver. ¿Sí? No, me falta nada más poner un término más x aparte y creo que ya sí. Bueno, vamos a dejarlo ahorita así. Si ustedes quieren tomar la curva de nivel, la menos 2, ¿qué habría que hacer? A ver, ustedes quieren ver qué onda con la curva de nivel menos 2. No, 2, para cancelar estos doses. La 2. ¿Sale? Entonces tienen que igualar, ¿cómo es? Ya, algo así. Bueno, entonces tienen que igualar la función a 2, ¿verdad? Entonces con eso puedo cancelar este 2 y este 2 y lo que hay y entonces nos queda que hay que igualar x quinta y cúbica más xy más x igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sale. Entonces, ¿se pueden despejar alguna en función de la otra? Porque con los ejemplos sencillos se podía despejar a la x de la y en términos de la y o al revés, pero aquí ya no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a usar el teorema, obviamente. Bueno, entonces vamos a calcular ambas parciales. Tenemos que la parcial de f respecto de x es igual a ¿quién? 5x cuarta por y cúbica más y más 1, ¿verdad? Y chequen si calculé bien la parcial, por favor. Y la parcial respecto a y es 3x quinta y cuadrada más x y ya, ¿verdad? ¿Sale? ¿Todo bien? Ok. Pues esta es distinta de 0 en un montón de puntos. ¿Cuándo es igual a 0 esta parcial? Pues sí hay puntos donde vale 0, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la x vale 0, o sea, en el eje y, esta parcial siempre es 0, ¿verdad? No, en el eje y, ¿no? Ajá. Entonces, no vamos a tomar ahorita puntos ahí. Pero ¿dónde sí podemos? Y hay más puntos donde se anula, pero denme un punto en donde podamos trabajar. A lo mejor, sí, que la y valga 0 y x1, ¿no? Entonces, en el punto 1, 0, ¿les parece? La parcial de f respecto a y en el punto 1, 0 vale 1, que es distinto de 0, obviamente. ¿Sale? Ok. ¿Cómo es la curva de nivel? Pues no tenemos la regla de correspondencia explícita. ¿Sale? Pero sí tenemos
la derivada. ¿Y cómo me queda la derivada? ¿Cómo me queda? ¿Sí? ¿Pero qué me queda? Las parciales. Ajá. No, no es al revés, ¿no? Mira. ¿Qué pasó, Bruno? ¿Sí? Por eso, la G depende de la X. ¿Sale? Va. Entonces, ¿qué me queda? Menos la parcial de f respecto de x y me queda menos 5x cuarta y cúbica más y más 1 entre 3x quinta y cuadrada más x. ¿Cómo ven? ¿Así? Está raro, ¿no? Sí, ya ando rompiendo aquí. ¿Así queda? No. A ver, lean bien lo que dice la expresión. Esta es la G, la derivada de la G. Exacto, hay que sustituir la y por g de x. Así sí, con y igual a g de x. Y ya queda, ¿verdad? ¿Sale? Ya, de veras es una función que depende solo de x. Ahora, este, ¿podemos calcular exactamente cuánto vale la derivada? No, pues tendríamos que saber cuánto vale la g, ¿verdad? Pero sí podemos estimarlo, ¿no? Para puntos cercanos al punto 1, 0. Pero bueno, ya esas estimaciones son otra cosa. Ok, bueno, el ejemplo es sencillo, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí estás.
Ok, bueno, ahora, ¿qué pasa si la función es de 3 variables? Bueno, de entrada, para encontrar un conjunto de nivel hay que encontrar los puntos que resuelvan esta ecuación, ¿verdad? Y estamos, acuérdense, tomando funciones de clase C1. ¿Qué cosa es el conjunto de nivel CK? En general, ¿cómo va a ser? ¿Se acuerdan? Esto ya lo habíamos comentado. Los puntos en el dominio tal que al evaluarse se pues den el resultado acá, ¿no? Ajá. O lo que es lo mismo, es la imagen inversa de K bajo F, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de objeto? Esto vive en R3, ¿verdad? Porque el dominio está en R3. ¿Qué tipo de objeto podemos obtener en general? A ver, tienen una ecuación de 3 variables en R3 igualada a una constante. ¿Eso qué les da en R3? En general. Digo, podría ser un punto, podría ser una recta en casos particulares, pero en general, ¿qué les da? Superficies, ¿verdad? En ciertas condiciones, esto es una superficie. A ver, el ejemplo que les había puesto antes. X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada es f de x, y, z. ¿Cómo son los conjuntos de nivel? ¿Se acuerdan de esto? Esferas, ¿verdad? Muy bien. Y esas superficies las vamos a poder ver como las gráficas de funciones implícitas, ¿verdad? En este caso es muy fácil porque si esto es igual a k, entonces pueden despejar a cualquiera de las variables en términos de la otra, ¿verdad? De las otras dos. ¿Lo ven? En este caso se puede despejar a cualquiera de las variables a cualquiera de las variables en términos de las otras dos. De manera que la función implícita, ¿qué tipo de función es?
son de una vecindad de radio epsilon con centro, por ejemplo, en X0, Y0 o de Y0, Z0 o una vecindad de radio epsilon con centro en... Bueno, son bolas, ¿verdad? En R2. ¿Cuál me falta? X0, Z0, AR, ¿verdad? Es decir, son de dos variables. Ya, esto es en general. En el ejemplo sencillo se ve obviamente, pero en lo general esto va a pasar. ¿Está claro? Sale. Entonces, aquí el chiste es saber calcular las parciales, ¿verdad? Déjame checar un detalle. Va a tener... Ah, porque el chiste es que ahora como la función implícita es de dos variables, pues tiene dos parciales. Nada más que quiero checar un detalle. A ver si aquí viene. Para no regarla. Bueno, pero nada más antes de eso. Si ustedes tienen en el ejemplo otra vez, en el ejemplo tenían f de x, y, z igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿sale? No sé si se acuerdan que hasta hicimos la gráfica de esta función. ¿Se acuerdan cómo era la gráfica de la función? Ya dijimos que los conjuntos de nivel son esferas, que son superficies. Pero ¿cómo era la gráfica? ¿Se acuerdan? Así es. Ajá. Como una esfera inflándose, ¿no? Sí, eso lo hicimos, Bruno, ¿tú crees? Hicimos, la gráfica vive en R4, ¿verdad? Pero si la ves como una película, las películas viven en R4, ¿estás de acuerdo? O sea, cuando vas al cine, lo que estás viendo en la pantalla es una representación de R4. Entonces, cuando tú haces una manera de ver la gráfica de esta función es verlo como una película. Y lo que se ve es como una esfera inflándose, pero la esfera es hueca, es la pura superficie. ¿Sale?
Ok. Bueno, entonces, si, si ustedes quieren ver en general la superficie de nivel como una función que depende de X y Y, ahí la, la que hay que despejar es la Z, ¿no? Entonces, por ejemplo, les da que Z es igual a la raíz de K menos X cuadrada menos Y cuadrada, ¿verdad? Como una hipergráfica. Ajá. ¿O es porque todo lo que vive en dimensiones superiores les ponemos hiper algo? ¿A eso te refieres? Ajá, pero en este caso, la definición de gráfica no tiene que ver con la dimensión del espacio en el que vive. Entonces, en este caso, su gráfica, pues es gráfica a secas y vive en R4. ¿Sale, Bruno? A diferencia de los hiperplanos. ¿Sale? Va. Exacto, un maratón de películas sería R5, algo así. Pero el problema es que necesitas, si quieres algo continuo, tendría que ser como, exacto, como que las vas poniendo simultáneamente. Entonces necesitas una colección. No, no simultáneamente, ¿no? Es que es raro porque, sí, pero necesitas un continuo de pantallas. Si quieres que la gráfica sea conexa, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya estamos enloqueciendo aquí y ya nos queda poquito tiempo. Bueno, entonces, aquí el chiste es ver en qué puntos no se puede ver a la gráfica, a las superficies de nivel. Acuérdense que las superficies de nivel CK son esferas. ¿Sale? ¿En qué puntos esto no se puede ver como la gráfica de una función cuya variable es la X y la Y? O sea, ¿en qué puntos la Z no se puede poner en función de X y de Y localmente? Ay, no encuentro mi rojo. Es que el verde no se distingue del negro. Ya, apareció. Sale. Este es el conjunto de nivel CK. ¿En qué puntos no se puede ver a la Z en función de X y de Y para que la superficie del nivel localmente se vea como la gráfica que depende de una función que depende de X y de Y? ¿Cuáles son los puntos problemáticos para este caso? ¿Ya, ya los perdí? ¿Ya no se está entendiendo? ¿O están pensando? No, justo hasta arriba se ve muy bien, ¿no? Queda como un lente de contacto con la concavidad hacia abajo, tal cual. Y abajo, la concavidad del lente de contacto sería hacia arriba, ¿lo ves?
Si ven que localmente la superficie del nivel, dado que todo el conjunto de nivel es una esfera, al hacerlo todo de manera local, lo que tenemos son lentes de contacto en distintas orientaciones. ¿Eso sí lo ven? Ok. ¿En qué caso es el lente de contacto? ¿Cómo tienes que acomodar el lente de contacto para que no se pueda ver como la gráfica de una función donde la altura está en función de las otras dos variables? Ah, exactamente. Sí lo ven todos en el ecuador. Aquí son puntos problemáticos para este tipo de situación. ¿Por qué? Porque alrededor del ecuador, acuérdense que tienen dos raíces, la positiva y la negativa. Y para que la superficie la puedan ver como una función, como la gráfica de una función, al tomar las dos raíces ya no sería función, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, Aquí el... profe, o sea que el problema son las raíces, bueno, que es el más menos. Exacto, pero porque ahí alrededor del ecuador, cuando tú ves la superficie de nivel alrededor de esos puntos de manera local, tú te tienes que tomar un disquito alrededor de cada punto. Pero al cortar así la superficie se ve como un lente de contacto que le estás poniendo vertical. Y justo eso no lo puedes ver como una gráfica de una función donde la altura depende de las otras dos. Justo por el problema de las dos raíces. ¿Sale? ¿Está claro para todos? Ok. ¿Y cuál de las parciales se hace cero en el ecuador? Vamos a regresar a... ¿Dónde está mi hojita de las parciales? Ya la perdí. Ah, no, es que... Bueno, pero es que aquí las parciales son muy fáciles, ¿no? ¿Quién es la parcial de f respecto a x? Pues es 2x. La parcial de f respecto de y es 2y. Y la parcial de f respecto de z es 2z. ¿Cuál de las parciales se está anulando en el ecuador? ¿Cuál de las parciales se anulan en el ecuador? La de Z, ¿no? La que es respecto de z, esta, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, si ustedes quieren ver localmente la superficie de nivel como la gráfica de una función de R2 en R, donde la z está en función de x y de y, ¿qué parcial van a pedir que sea distinta de cero? La que es respecto de z, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Porque claro, si esta parcial se anula, quiere decir que en la dirección vertical puede haber un doblez que te quite la inyectividad en el sentido vertical. ¿Se entiende eso? ¿O ya quedó muy loco esa última frase? Si esta se anula, justo te da chance a que haya un doblez, que es justo lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se toman un corte vertical, aquí la curva se está doblando. Se está doblando en la dirección vertical y por eso si ustedes toman un corte fuera del punto del doblez, va a haber dos puntos, la raíz positiva y la negativa. Y eso es lo que hace que no puedas tomar a z en función de x y de y. ¿Sale? Entonces,
que fue lo que hicimos en el ejemplo de R2, ¿verdad? Si tú quieres ver a la Y en función de X, la parcial que tiene que ser distinta de 0 es la que es respecto de Y. O sea, la que se tiene que volver la variable dependiente respecto a la otra. ¿Están de acuerdo? Déjenme mandarles esta foto y escribo eso último. ¿Todavía aguantan tantito? Porque ya me faltan 3 minutos y ya casi acabo. Bueno, entonces, si la parcial de f respecto de z en x0, y0, z0 es distinta de 0, podemos ver a la curva, la superficie de nivel en el punto x0, y0, z0 como la gráfica de la función z que depende de x y de y localmente, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, ¿cómo queda la parcial de la z de x de y respecto de x? Fíjense que al tomar una parcial en la dirección de x, todo se vuelve en una sola dirección y es repetir los argumentos del teorema anterior. ¿Cuánto va a ser? Pues menos la parcial de f respecto de x en xy entre, entre la parcial de f respecto de z, que es la que no se anula, de x y de y. ¿Y por qué sale esto? Pues por los mismos argumentos que vimos en la demostración del caso en R2, porque todo lo estamos haciendo en una sola dirección. ¿Se entiende de dónde sale esta expresión? Y obviamente la parcial de z de xy, esta es la función implícita, ¿verdad? Respecto a y, va a ser ¿quién? Menos la parcial de f respecto de y en xy entre la parcial de f respecto de z en xy. Y así parecido con las otras variables y las otras funciones implícitas. Y esto ya generalizarlo a Rn es muy fácil, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí, fíjate. En la versión de R2, ¿cómo te quedaba tu derivada? Fíjate, para que tú puedas escribir a la y en términos de la x, tienes que pedir que la parcial de f respecto de y sea distinta de 0. ¿Eso ya se entendió por qué, Bruno? Ok, ahora. Esta expresión, ¿qué te está diciendo? Que cómo cambia f en la dirección de la variable de la función que estás respecto a la que estás despejando. Chin, aquí me faltó eso, ¿verdad? La f es de 3 variables, ¿eh? Aquí cometí un error. Aquí tengo que poner g, bueno, es la z, ¿no? Z que depende de x y de y, coma, z que depende de x y de y, coma, z que depende de x y de y, coma, z que depende de x y de y. Porque acuérdense que la f es de 3 variables, pero la tercera es la que está en función de las otras dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Si tú quieres ver cómo cambia la g respecto de x, en este caso, como la variable de la g solo es la x, aquí es muy fácil. Así es. Sí, la z como la g. Entonces, sí, aquí estamos calculando
la derivada de la g respecto de x. ¿Y qué obtuvimos? Que eso lo obtienes sacando el cociente de cómo cambia f en la misma dirección en la que está cambiando la que tú quieres derivar, entre la que no se anula. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué va a pasar esto en cada dirección canónica para más dimensiones? Porque este análisis que hicimos es unidimensional. Y cuando tú calcules esto, tienes que hacer el mismo análisis en una dirección fija, en una dirección canónica. Y por eso te va a salir esto. ¿Sale, Bruno? ¿Y todos? Bueno. Obviamente, solo la idea intuitiva de por qué la generalización es así, y ya esto llevarlo a las otras variables y a más dimensiones ya resulta más sencillo. No voy a escribir la demostración, pero en todo caso, si quieren, luego ahondamos más en por qué la expresión queda así. ¿Sale? Bueno. ¿Va a volver a mandar la foto? ¿Cuál? Esta. Esta. Sí. Es que dijiste volver. Ah, sí, ya la había mandado. Si la borro y mando esta corregida. Bien. Bueno, entonces ya paro la grabación. ¿Quién la puso? ¿La pueden parar, por favor? Eras Luis, ¿no?